Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Carlos por acá y hoy les quiero mostrar una forma en la cual van a poder comprar criptomonedas con su dinero fiat, dólares, euros, yen, lo que tengan, a través de un exchange descentralizado utilizando como cliente la aplicación de Binance. No olvides pasarte por las comunidades de Bitswap que te voy a dejar el link en la descripción de este video. Además recuerda apoyar este video que está participando en el programa de agentes de Bitswap, en el cual si ganamos la votación yo puedo repartir el premio entre todos mis suscriptores. Así que apoya este video dándole me gusta y comentando. Para comprar las criptomonedas utilizando el exchange descentralizado de Bitswap, ya sabes que este es uno de los top 2 exchanges descentralizados, la Binance Smart Chain, y comprar las criptomonedas con tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito utilizando fiat, vas a darle clic aquí donde dice trade y le vas a dar clic en exchange o en liquidity, cualquiera de las dos. Después aquí te va a aparecer la opción que dice buy crypto y puedes seleccionar la opción de Binance Connect o puedes utilizar la opción de Mercurio. En este caso vamos a utilizar la de Binance Connect para mostrarte cómo funciona. Vas a seleccionar aquí de la lista de criptomonedas cuál es la que quieres comprar. En este caso pues vamos a seleccionar la de BSW. Aquí tienes que seleccionar el network por el cual quieres que te lleguen las criptomonedas. Yo te recomiendo que sea una criptomoneda de Binance Smart Chain porque a fin de cuentas las comisiones son súper bajas. Le damos clic en confirmar y aquí en este campo vas a colocar la dirección de tu billetera, que puede ser la de MetaMask, puede ser la de Trust Wallet, cualquier billetera que sea compatible con la red de Binance Smart Chain. Aquí te tiene que colocar tu país, así que asegúrate de que aquí aparezca tu país. Aquí vas a seleccionar bajo qué moneda quieres pagar dependiendo de la tarjeta que tengas. En este caso van a ser dólares. Aquí seleccionas el método de pago, en este caso lo vamos a comprar con tarjeta de débito y aquí tienes que colocar el monto. El mínimo de compra son 15 dólares, un monto bastante bajo. Luego lo que tienes que hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Binance. Si no tienes una cuenta de Binance puedes utilizar la que está en la descripción de este video. Cuando intentes iniciar sesión te va a aparecer esta ventana que dice Account Access. Después de que solicites o autorices el inicio de sesión, le das clic en continuar. Es completamente seguro porque es un cliente de Binance. Y después lo que tienes que hacer es simplemente seguir los pasos, colocar tus datos personales. Por supuesto ya no sigo porque ya son datos muy personales. Y la compra que hagas de tus criptomonedas se van a enviar directo a tu wallet que hayas especificado. Si este video te gustó, recuerda darle un me gusta y comentar cuál criptomoneda comprarías utilizando la opción de Binance Connect, y por comentar eso vas a participar por un airdrop de $10 que voy a estar dando en tokens BSW.